Fueron 9 años de mi vida los que viví en el área triestatal, específicamente en la ciudad donde predominan los cubanos, los dominicanos y muchos centroamericanos. Bueno, aquí donde estoy fue donde viví, hice vida con mi papá, con mis hermanos, luego de vivir con mi tío en Clifton por un año. Ya aquí fue donde nos mudamos ya para hacer nuestras vidas durante los próximos 8 o 9 años. En esas escaleritas yo me acuerdo que pasábamos mucho tiempo, mis amistades y yo, que vivían allí cerquita, otros vivían un poco más retirados, pero siempre llegaban todos aquí caminando, con mis hermanos también, mi hermana. Aquí estaba todo lleno de nieve. La verdad que tengo muchas memorias lindas. Vivíamos cerca del hospital justo al frente, escuchábamos siempre ambulancias. Por aquí soñé mucho, caminaba mucho allí en las tienditas a comprar cosas. Desde aquí caminaba a todos mis trabajos, por ejemplo uno que está cerca de la oficina dental que le voy a mostrar ahora, allá abajo quedaba McDonald's, eran como mis trabajos más cercanos, y otro también de zapatos en el Garden State Plaza, pero definitivamente me trae muchos recuerdos. De hecho, aquí fue la casa donde Osmel Sosa vino a tocarme la puerta para nuestra belleza latina. Aquí mismo fue. Yo dije, no me digas que es. Bueno, justamente aquí era que vivíamos nosotros. Siempre teníamos el primer piso. Entonces por aquí, esta es la habitación de mi papá donde está este aire. Y por aquí atrás daba la habitación aquí al patio. Si esa ventana hablara. Claro, recuerden que en estos principios yo no tenía coche y lo que me tocaba era agarrar el bus. ¡Ay, me dejó la guagua! Bueno, como vieron, me dejó la guagua. Eso solía pasar, señores, me dejaba la guagua. Aquí, en esta parada específicamente, me sentaba yo a esperar el bus que iba a la ciudad de Nueva York en busca de mis sueños, para hacer castings, para hacer, oh my God, un sinnúmero de cosas. Yo hasta trabajé en una perfumería que duré 2 días. Les cuento que además de McDonald's, como le mostré, también uno de mis primeros trabajos fue en esta oficina dental. ¡Hola! ¡Clarisa! ¡Wow! ¡Qué gusto verte! ¿Cómo está mi doc? Bien, gracias a Dios. La veo aquí activa siempre. Siempre. Wow, mira, aquí llegué, volví a mis primeros días de oficina trabajando aquí, ¿eh? Wow, recordar es vivir, miren esto. Como han pasado las cosas, ¿quién lo iba a decir? Nadie. Para que tú veas. Gracias por creer siempre, apoyarme. De aquí me fui yo para Univisión, me acuerdo, para Sábado Gigante en el 2013. Y bueno, aquí trabajaba yo, aquí casi siempre en el frente, muchas llamadas de teléfono que los pacientes siempre llamaban. Revisando los beneficios del seguro, diciéndole a los pacientes bienvenidos. Bienvenidos, haciendo cafecito. Claro que sí. Algo que a Clarisa no le gustaba hacer. ¿Cuál era? Cuando te decíamos, dale una manita y ve y limpia los cuartos, las sillas de los pacientes, que hay otros pacientes afuera esperando y la asistente está ocupada. Todas ocupadas. Se le veía definitivamente que le tenía asco a limpiar esa saliva, el escupidor. ¡Ay, Dios! Es que eso no era para mí definitivamente. Ni piensen que yo solo trabajaba. Por supuesto que por las mañanas siempre estudiaba también. Yo estando aquí parada ahora escucho mi voz y las voces de mis amigos. Esta es Hackensack High School, de donde yo me gradué con unas amistades espectaculares. Hicimos un grupito de dominicanos, de latinos increíble. Mira, yo llegaba aquí todos los días caminando de mi casa también, porque todo es como que walking distance. Y por aquí nosotros entrábamos todos los días, aquí, justamente en esas escaleras. Y cuando era momento del recreo, lunch, salíamos luego de almorzar y nos parábamos ahí a hacer nuestra hora, a compartir, y luego ya nos íbamos. Y ya ustedes saben, a veces desde aquí, luego de que salíamos de las clases, en vez de irnos a nuestras casas, luego de high school, que fue donde aprendí ya mi inglés y todo, junto con mi trabajo en McDonald's y todos mis trabajos, nos íbamos cerca de aquí a comer espagueti y tostones entre todos los dominicanos. Y cocinaba, era Nelly, yo me acuerdo. Ay, Dios mío, cómo olvidar ese tiempo, cómo olvidar esa época tan maravillosa, de verdad. Aquí, imagínate, llegué hablando español y me fui hablando inglés. Increíble, y graduada para ya comenzar mi carrera en college. Recordar es vivir allí. Está en las canchas donde hacíamos deporte, más allá atrás. Y bueno,
muchos recuerdos maravillosos aquí. Y bueno, miren, aquí en estos edificios era que armábamos nuestros coros, hacíamos ensayos también para nuestros bailes que hacíamos de high school. Aquí comíamos los espaguetis con tostones, a veces salami también con tostones. En fin, aquí era como que nuestro acopio de creatividad. Aquí vivía Ricardo y Nelly, que son hermanos, son muy buenos amigos míos en esa época. Y aquí de verdad que me traen muchos recuerdos, señores. Ay, Dios mío. Aquí bailábamos muchísimo. Y bueno, ay, Dios mío. Bueno, luego de recordar todas estas memorias aquí, esta parte de New Jersey, yo le quiero mostrar a dónde ya yo manejaba 2 horas para ir y 2 horas para regresar, que era bastante sacrificado. Y bueno, ya llegamos aquí a Long Island, el último trabajo que tuve justamente antes de partir a Miami, a nuestra Belleza Latina 2015. Aquí está el CEO de la compañía. Hi, Peter. How are you? Great to see you. How are you? Welcome back. Welcome home. Thank you so much. How are you? Good, good, Good? good. We miss you. I miss you too. Is Carmen still here? Of course she is. She is? Yeah, yeah, Okay, yeah. let me see if I can find her. She's So nice walking to around, see Bobby. you. Nice to see you. Enjoy your visit. Thank you. Y bueno, aquí pasaba toda la acción. La verdad que esta oficina se caracteriza porque es bien cozy para trabajar, porque hay un ambiente súper chulo. Entonces aquí, de hecho, aquí hay unas notas que mi ex jefa mantiene todavía, increíble, que eran de todos los contactos en Latinoamérica, que yo estaba haciendo mi research, y aquí tengo precios, tamaños, de todo, pero entre trabajo y trabajo, miren lo que yo hacía. No puede. Miren. Yes. Ay, Dios mío, pero mira, mi jefa todavía está trabajando aquí. ¿Quién fue en aquel momento? Carmen, ¿cómo tú estás? Yo cuando me iba a ir a nuestra Belleza Latina, yo trabajaba aquí. Y yo tenía miedo de pedir permiso. Porque yo decía, ¿y si yo me voy para allá y no gano? Sí. ¿Y cómo yo te pedí permiso a ti para irme? Me dejó una cartita encima de la mesa con una fotografía de ella y yo para que yo primero me diera en el corazón. Porque era súper simpática ella. Y me dijo, me voy, me tengo que ir, gracias por dejarme ir antes de preguntarme. Porque ella sabía que yo la iba a dejar ir, porque claro que sí, yo sabía, esa niña, sus alitas no se le podían cortar. Y bueno, y como pensando en el recorrido y viendo todo lo que ha pasado, como en tan pocos minutos, que se ve súper fácil, pero ha sido un recorrido grande, qué increíble, ¿verdad? Pensar y ver que los sueños sí se cumplen, se hacen realidad, porque aquí yo soñaba y deseaba trabajar en Univision, y mira, ahora Univision llegó en el lugar donde yo soñaba, y de verdad que eso me inspira hasta a mí misma, y espero que lo inspire a ustedes a que sigan soñando y luchando por sus sueños.